informática. Pues el origen de la informática se dio con la aparición del ábaco, que servía para realizar operaciones de suma y de resta. Em, Eso fue hace unos 5.000 años y fue inventado en China. Bueno, en 1623 se crea un dispositivo para calcular operaciones o numéricas que se denominó círculos de proporción. Este instrumento fue el que llegaría a ser conocido como regla de cálculo. Otros hechos importantes pues los podemos situar en el siglo XVII, donde el científico francés Pascal en el año 1642 desarrolló una calculadora de ruedas giratorios que después se denominaría como calculadora de escritorio. Eso lo conocemos todos como la pascalina. Pues aproximadamente 30 años después, el científico Leibniz perfeccionó este instrumento y pues realizó un instrumento de máquina para sumar. En 1985 en los Estados Unidos se creó la tarjeta perforada y que se utilizó para hacer censos y otras cuestiones. Esto fue a final del siglo XIX. Estas tarjetas perforadas las compró IBM la idea para desarrollar su primer computadora. En 1924, en Francia se patentan algunos dispositivos electromagnéticos para el análisis numérico. Esto dio pie a que se creara la firma conocida como Bull. En los años 1934, Aiken construyó una máquina cuyo nombre fue calculadora automática de secuencia controlada, que es la conocida como la Mark I. Esta computadora fue basada en números hasta 23 dígitos. En 1943 se construyó la famosa ENIAC. Esta computadora poseía una capacidad de flexibilidad superior a la Mark I. Esta ya utilizaba tubos al vacío electrónicos, que eran para aumentar su velocidad hasta 1000 veces más que la Mark I. En 1944, John von Neumann, consultor de proyectos, propuso un concepto que fue de programa almacenado que se llama la estructura de von Neumann. En 1951 se desarrollaron el UNIVAC 1 y el UNIVAC 2. La primera computadora digital fue diseñada por un matemático inglés, Charles Babbage, en 1792, entre 1792 y 1870. Charles Babbage invirtió todo su dinero y su visa para intentar construir una máquina analítica, pero nunca logró que funcionara como debería, pero hizo que funcionara mecánicamente. Bueno, podemos hablar un poco de las generaciones. La primera generación se desarrolló entre 1937 hasta 1950, que fue después de la labor que hizo Babbage, antes de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de la época de 1940. No existían los lenguajes de programación y tampoco nadie había oído de los sistemas operativos. Casi todos los problemas eran cálculos numéricos simples, como la preparación de tablas. En la segunda generación, que fue denominada entre 1950 hasta el año 1960, las computadoras se volvieron más accesibles para poder venderse a clientes, y en su mayoría eran usadas para realizar cálculos científicos. Fueron muy utilizadas por las Fuerzas Armadas.
En la tercera generación, que se desarrolló entre los años 60, entre 1960 y 1970. Habían dos fabricantes y productores de computadoras. Las primeras computadoras de circuitos aparecieron en esta generación. Presentaron nuevas topologías en software y también ingresó lo que fue el sistema de manejo de bases de datos. En la cuarta generación, que fue lo que fue el 70 hasta el 86, ya se desarrollaron los sistemas operativos, se redujo el tamaño de los computadores, aparecieron los procesadores y ya empezaron a comercializarse como computadoras caseras. La quinta generación, que es la que pues, es del 86 hasta la actualidad, pues ya conocemos todos que ingresó lo que fue el Internet, la revolución industrial, la banda ancha, las cargas virtuales, el almacenamiento virtual. Ya vemos que la evolución en la parte del hardware de las computadoras es definitivo, microprocesadores, en fin, una cantidad de cosas. Y pues ya estamos hablando ahorita de que una sexta generación, que son pues ya con las computadoras cuánticas, pero pues hasta la fecha no se ha definido como tal.